Bien, buenas tardes. Entonces, de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a este coloquio. En realidad, estamos organizando los asuntos técnicos, preparándonos también para el sábado de seminario histórico de la ciencia, que es del 14 al 17 de marzo, y están todas invitadas a asistir. Yo les agradezco mucho por estar aquí esta tarde. Es un espacio de trabajo en curso, ¿verdad? Es un espacio, es el coloquio permanente del grupo de investigación. Como ustedes saben, nuestro grupo de investigación tiene varias líneas de trabajo y estas líneas son relativamente disímiles. El propósito de este espacio es encontrarnos aquí para discutir lo que estamos haciendo, para conversar. Eso tiene muchos beneficios, nos contribuimos desde diferentes perspectivas, pero también aprendemos metodológicamente y nos enteramos de otros temas. Es también un espacio entonces para discutir trabajos que están en desarrollo o trabajos que están terminados. El semestre pasado comenzamos con este coloquio y tenemos entonces hoy nuestra primera presentación. Va a ser el último viernes de cada mes. Tenemos entonces hoy la presentación de Santiago Giulevi. Para mí es un gusto presentar a Santiago, que es un miembro muy activo del grupo de investigación y que está pues desarrollando un trabajo muy interesante en filosofía de la mente. Santiago hace parte del trabajo que nos va a presentar, hace parte de la convocatoria o recibió un estímulo de la convocatoria de trabajos de grado de pequeños proyectos y se titula Agencia indirecta en los procesos cognitivos, memoria y pensamiento creativo. El trabajo de Santiago es muy destacado en el seminario de semillero de Episteme, y lo que vamos a discutir hoy, lo que vamos a conversar hoy, hace parte entonces también de un trabajo que está preparándose para publicación, que está en proceso de publicación. Yo le agradezco mucho a Santiago por haber aceptado esta invitación, por animarse a conversar pues, con todos y a ustedes. Les agradezco mucho por estar aquí. Este es un espacio también para que progresivamente ustedes, en la medida en que vayan sintiendo que es el momento, pues vengan aquí, comparten con todos los que están haciendo y reciban alguna retroalimentación. Entonces, bueno, sin más preámbulo, entonces, yo le doy la palabra a Santiago. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. También a todos ustedes y a todos ustedes por la asistencia el día de hoy. El día de hoy, como la acaba de mencionar el profesor Sergio, va a hacer la presentación de mi proyecto de investigación que se titula Agencia indirecta en los procesos cognitivos, memoria y pensamiento creativo. Pasemos, por favor. Para empezar, yo quisiera hablar de los antecedentes de esta investigación. Problemas técnicos. Listo. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de los antecedentes, que serían el contexto en el cual surge esta investigación. En segundo lugar, hablaría del problema de la investigación, que tiene que ver con el escepticismo acerca de la agencia mental. Luego, para tratar de resolver este escepticismo, voy a proponer interpretar dos tipos de orientaciones en cuanto a la agencia. Seguidamente voy a hablar de la tesis que defiendo a partir de estas distinciones. Luego voy a hablar acerca de los procesos cognitivos en particular, la manera en la cual esto se podría aplicar en esos casos. Escogeré la memoria y el pensamiento creativo y más adelante les voy a explicar el motivo de esta elección. Luego voy a hablar acerca de los tipos de control agencial que están relacionados con estos procesos cognitivos. Finalmente voy a hablar acerca de la relación entre ambos procesos cognitivos y los tipos de control agencial. Y por último voy a hablar acerca de qué anotaciones finales pues, podríamos hacer a partir de esta análisis. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, para empezar, quisiera hablar de los antecedentes de la investigación, y es que este interés por la agencia, específicamente por la forma indirecta de la agencia, tiene que ver con lo que realicé a partir del trabajo como joven investigador en proyectos sobre Mind Wandering, Mental Action, Mental Cognition, del profesor Santiago Ramos Muñoz, que investigaba un proceso cognitivo que se denomina divagación mental, que consiste en generar una suerte de contenidos en el pensamiento, en la mente va de un tema a otro, de manera cuasi aleatoria. En términos coloquiales, podríamos decir que la divagación mental se explica como esa forma de pensar, como cuando nuestra abuela nos dice, ¿usted qué está haciendo? Está pensando en los huevos del gallo, está distraído. Esa manera de considerar este proceso cognitivo, en términos ya mucho más formales, se considera como esa serie de pensamientos que van de un tema a otro, y usualmente se considera que esto es involuntario, que no tiene que ver nada con nuestras intenciones, y lo que se hizo en esa investigación anterior, de la cual yo fui parte y apoyé, es que podríamos entender este proceso como una suerte de omisión intencional. Entonces, esto sugiere que hay formas de agencia, entendiendo la agencia como la capacidad que tenemos de ejecutar acciones,
que no están directamente relacionadas con las acciones como tales, sino que hay otras alternativas. Entonces, de ahí parte el interés por esta investigación, y si eso se aplica a la divagación mental, pues se supone que podría aplicarse a este tipo de procesos cognitivos. Entonces, vamos para la otra diapositiva. Listo. Entonces, con respecto a esta investigación actual, tendría que hacer una aclaración conceptual inicial para poder mostrar hasta qué punto voy a ir y va a ir mi análisis y en qué sentido se dirige. Para empezar, como les había dicho, la agencia consiste fundamentalmente en la capacidad de ejecutar acciones. Si hay otros tipos de agencia en la cual las acciones no tienen un rol principal, pues podríamos interpretarla como formas de agencia indirecta. Entonces, estas consideraciones conceptuales se enmarcan en la teoría causal de la acción, de acuerdo con la cual nuestras acciones se derivan de estados mentales. En estos casos, las intenciones son el principal estado mental a partir del cual se generan las acciones. Y podemos hacer una distinción de dos tipos básicos de acciones: las acciones físicas, que consisten en movimientos corporales, y las acciones mentales, que por analogía podríamos definir como movimientos del pensamiento. Entonces, podríamos considerar algunos ejemplos básicos. El ejemplo más tradicional en filosofía de la acción acerca de las acciones físicas es el de levantar la mano. Cuando yo levanto la mano y no tengo que utilizar ningún tipo de medio alternativo para ello, es una acción básica y es evidente entonces que se está realizando un movimiento corporal y nada más. En el caso de las acciones mentales, podríamos considerar algunos casos como recordar, imaginar, calcular, razonar. Un ejemplo mucho más específico es el de tratar de recordar cierto número telefónico. Esta es una operación que hacemos con nuestra mente, aunque a veces necesitemos de algunos instrumentos como papel o de pronto revisar en el celular. No, esto no es necesario, lo podemos hacer mentalmente, y en esa medida se entiende como un movimiento del pensamiento. Ahora bien, ¿qué es lo que distingue las acciones de los meros eventos? Porque se supone que, al menos desde un punto de vista ontológico, hay cosas que suceden en el mundo y hay cosas que hacemos. Entonces, los filósofos de la acción, al menos de manera tradicional, han dicho que el criterio para distinguir lo que es una acción y un mero evento es el control que ejecutamos como agentes. ¿Y qué entendemos por control? Esa capacidad que tenemos de intervenir en el curso de la acción, de iniciarla, de corregirla, de detenerla, de orientarla para un punto o para otro. Entonces, esa es la marca de las acciones y lo que distingue las acciones de los meros eventos. Y si tenemos acciones mentales, se supone que nosotros podemos ejercer control sobre esos movimientos del pensamiento, así como ejercemos control sobre los movimientos que realizamos principalmente. Teniendo en cuenta este bagaje conceptual, también tenemos que hacer una distinción, y es que en la teoría clásica de la acción tenemos, para empezar, la teoría de Donald Davidson, que dice que las acciones son causadas por el par deseo-creencia. Un ejemplo muy básico es que si yo deseo cuidar mis dientes y tengo la creencia de que yendo al odontólogo voy a lograrlo, este par, el deseo de cuidar los dientes y la creencia de ir al odontólogo, conforman esos estados mentales que me llevarían a la acción de ir al odontólogo. Pero hay un problema, y es que en el caso del paradigma diccionario, no habría como una claridad acerca de si la acción se genera inmediatamente, yo tengo el par deseo-creencia, o si se deriva posteriormente en el tiempo. De ahí, yo considero que podríamos considerar el paradigma de Michael Bratman, que dice que no solamente hay intenciones en acción o intenciones inmediatas, sino que también hay intenciones dirigidas al futuro. Y que el par deseo-creencia no es tan efectivo porque, al menos para el caso de Michael Bratman, hay que distinguir no solamente que tenemos intenciones, sino que esas intenciones se inscriben en planes de acción. Cuando nosotros distinguimos entre intenciones y planes de acción y cómo estas relaciones se coordinan en acciones, podemos entonces también ya explicar de qué manera podemos realizar acciones a futuro. Un caso muy básico es cuando vamos a organizar un itinerario de viaje. Cuando vamos a organizar esto, nuestro viaje no se realiza inmediatamente, nosotros tenemos que hacer un plan, que es lo que vamos a hacer a lo largo de la semana, y esto va dirigido al futuro. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta ese contexto, vamos a presentar el problema que convoca mi investigación, y que en este caso tiene que ver con el escepticismo relacionado a la agencia mental. ¿Cómo entonces nosotros realizamos acciones mentales y cuál es el problema relacionado con este? En comparación con las acciones físicas, las acciones mentales tienen un gran problema, y es que están encubiertas. Nosotros las acciones físicas, como levantar la mano, las vemos, son públicamente observables,
mientras que las acciones mentales se supone que están en la privacidad de nuestra primera persona, es decir, de nuestro mundo interno, por decirlo así, el flujo de la conciencia que es nuestra mente, y no son tan evidentes. Entonces, por ahí tenemos un primer punto de vista para considerar por qué hay una simetría entre acciones mentales y físicas, y por otra parte, tenemos que analizar de qué manera las acciones mentales son intencionales, cómo las controlamos, cómo se generan, y este cambio entre la dinámica de acción corporal y acción mental. Para Galen Strawson hay un gran problema, y es que la agencia mental es demasiado restrictiva. Él dice, los frenos mentales son balísticos. Esto quiere decir que se despliegan de manera automática, subpersonal, no suelen ser conscientes, suelen más bien derivarse de los estados naturales a partir de los cuales está conformado el cuerpo, sus procesos físicos internos, y esto emerge en el escenario mental. Nosotros no controlamos eso. Para Galen Strawson, nosotros, ¿qué podemos ejecutar? ¿Qué acciones mentales podemos realizar? Simplemente dos. La primera, invocar ciertos contenidos mentales. Entonces, en el caso en el cual yo voy a recordar un número telefónico, yo lo único que puedo hacer es invocar este contenido, ese número telefónico. Y inmediatamente después, lo único que yo puedo hacer es esperar que aparezcan en mi flujo de conciencia. Entonces, tengo la intención de recordar ese contenido y eso inmediatamente hace que el contenido emerja. Y emerge automáticamente. Yo no tengo control sobre esa emergencia, eso se despliega en el flujo de mi conciencia, y eso quiere decir entonces que el único punto que yo tengo de agencia mental es eso, invocar los contenidos y esperar que aparezcan. Esto limita mucho la agencia mental, eso quiere decir que la acción mental es únicamente hacer que un contenido aparezca y prestar atención y esperar que ese contenido esté en el flujo de la conciencia. Si eso es así, entonces nuestra agencia mental es demasiado restrictiva. Y un ejemplo práctico para mostrar esto es el caso que nos propone Strawson, y es una orden. Si yo a ustedes les digo, no piensen en este momento en un elefante rosa, se supone que ustedes en este momento no pudieron evitar que ese pensamiento emergiera en su flujo de conciencia, porque el mero hecho de generar ese estímulo es como si fuera un disparador en su mente. Llega el contenido inmediatamente. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces, claro, de ahí se genera un gran problema, y es que si acaso el alcance de la agencia mental se reduce a invocar y esperar ciertos contenidos que se despliegan con independencia de nuestro control, es decir, la agencia mental realmente se reduce solamente a esto. Eso quiere decir que somos muy restrictivos en cuanto a lo que podemos hacer con nuestra mente, y eso, al menos a primera vista, parece que no es así. Sin embargo, habría que tratar de demostrarlo, encontrar cuáles son las alternativas para poder analizar hasta qué punto es el alcance de la agencia mental. Entonces, esa sería como la ruta de mi proyecto inicialmente. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Y para entonces tratar de enfrentar este problema, yo propongo distinguir entre dos limitaciones de la agencia: la agencia directa y la agencia indirecta. Para empezar, la agencia directa tiene que ver es con el hecho de que la acción juega un rol principal en el curso de los eventos previstos, es decir, los cursos de los eventos que yo controlo y que en este caso están bajo mi poder agencial. Y yo distingo dos tipos de agencia directa: las acciones básicas y las acciones no básicas constitutivas. Las acciones básicas son aquellas que se hacen sin más, que no requieren ningún medio para ejecutarlas. Caso típico, levantar mi mano, yo no necesito nada más. Y por otra parte, las acciones no básicas constitutivas son aquellas acciones que requieren de un medio para su ejecución, y en este caso serían otras acciones. Entonces, yo podría darles el ejemplo de, por ejemplo, en el contexto de una votación, si nos piden que levantemos la mano para estar a favor o en contra de cierta posición, pues el hecho de votar levantando la mano quiere decir que estamos haciendo una acción, en este caso levantar la mano, que constituye otra acción, que en este caso sería votar. Fíjense que aquí yo no me estoy saliendo del paradigma de la acción, en ambos casos siempre hay acciones, y por lo menos la acción básica siempre juega un papel principal. Ahora bien, aquí hay que aclarar algo, y es que dentro de la teoría de la acción, usualmente se exige establecer algunos criterios de individuación de las acciones, es decir, cómo podemos establecer que en un contexto dado un movimiento es una acción. Podríamos considerar una teoría de grano grueso, de acuerdo con la cual hay acciones de diversos tipos que son intencionales según la descripción que nosotros realizamos de ella. El caso más básico y que se ha estudiado tradicionalmente en la filosofía de la acción viene de Donald Davidson,
y es aquel en el cual nosotros accionamos un interruptor, encendemos la luz y de paso no nos damos cuenta que alertamos a un merodeador que andaba en nuestra casa. Fíjense que aquí hay dos problemas, y es que una misma acción, en este caso, activar el interruptor para encender la luz, lleva también de paso otra situación, y es alertar a un merodeador. Y en este caso, entonces, habría que ver qué tipo de descripción yo puedo dar. Si el hecho de pulsar el interruptor está dado para yo alertar al merodeador, o si lo estoy haciendo simple y llanamente para encender la luz. Por lo general, el caso que se analiza es el de encender la luz, y se dice que alertar al merodeador no es intencional. Pero fíjense que es una y la misma acción. Lo que cambia es la descripción. ¿Estoy encendiendo la luz o estoy alertando al merodeador? Pero finalmente estoy haciendo lo mismo, que es pulsar el interruptor. Entonces fíjense que de una teoría de grano grueso yo puedo tener una misma acción, pero bajo diferentes descripciones yo puedo distinguir si es intencional o no es intencional. Mientras que en una teoría de grano fino diríamos que pulsar el interruptor para encender la luz y pulsar el interruptor para alertar al merodeador son dos acciones diferentes. Ahora bien, con respecto al contexto en el que yo estoy trabajando, me adhiero a la teoría de grano grueso, porque esta nos permite hacer un análisis contextual y más global de las acciones y sus respectivos efectos. Ahora vamos a hablar de la agencia indirecta, por favor. Listo. La agencia indirecta, como les decía, esta distinción entre agencia directa o indirecta tiene que ver con qué rol juega la acción en el curso de los eventos. En este caso, el rol que juega la acción es secundario. Y la acción simplemente tiene un rol secundario o no se recurre a acciones en lo absoluto. Y aquí podemos distinguir dos casos. Las acciones no básicas de tipo productivo y las omisiones. Voy a empezar con las omisiones porque quizá es el caso más claro, y es que cuando nosotros no hacemos algo, es claro que nosotros no estamos recurriendo a una acción. Pero una omisión se distingue de un mero evento en el mundo porque en estos casos se supone que debería haber una acción en su lugar. Un ejemplo muy básico para aterrizar esto es el hecho de que yo decida no ir a trabajar. En mi empresa esperan que yo vaya a trabajar, se espera que esté la acción de asistir al trabajo, y si yo no asisto, pues está la omisión, porque la acción es esperada. Y claro, cuando yo cometo una omisión, pues hay un cambio en el curso de los eventos previstos, y en este caso es que si yo no asisto al trabajo, pues lo más seguro es que me despidan. Y también que tal vez otra persona se tenga que hacer cargo de mis responsabilidades y todo lo demás que esto implica. Entonces, por un lado tenemos las omisiones, que es claro que no hay movimiento, y sin embargo puede satisfacer nuestras intenciones. Mientras que en el caso de las acciones no básicas productivas, acá lo que tenemos es una relación causal, en el que tenemos una acción básica que genera cierto efecto. Y ese efecto es el que finalmente va a materializar nuestras intenciones. Podemos pensar en un caso muy general y que es aplicable a la vida cotidiana, y es cuando van a demoler un edificio. Podemos poner una carga explosiva con un temporizador, todos nos alejamos a una distancia segura y esperar a que estalle el edificio. Nuestra intención de demoler el edificio entonces está dado por dos pasos: la acción básica de organizar el detonador, pulsarlo, y el efecto previsto de esperar que explote exitosamente. Porque aquí la acción no juega un rol principal. Esa es una pregunta que se podría hacer en un inicio, pero queda clara en lo siguiente: si no se produce el efecto esperado, no se satisface la intención. Por lo tanto, una cadena causal desviada en la cual se pulsara el detonador y sin embargo no haya el efecto previsto, pues implicaría que no está satisfaciéndose la intención, y por lo tanto la acción como tal no es lo importante, es el efecto. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Entonces, claro, con esta taxonomía entre agencia directa e indirecta, habría entonces que considerar cómo estas propuestas podrían enfrentar la tesis escéptica de Strawson. Por una parte, tenemos que considerar que si la agencia indirecta es una alternativa al escepticismo de la agencia mental, pues algunos tipos de control agencial deberían ser compatibles con los tipos de agencia indirecta. Y si podemos ejercer control efectivamente sobre esas formas de agencia indirecta que serían compatibles con eventos automáticos al estilo de lo que nos propone Strawson, es decir, eventos balísticos, entonces podríamos considerar que una explicación de la agencia mental basada en la agencia indirecta es plausible, y por lo tanto, si se dan estas tres condiciones, pues podríamos colegir o inferir que el alcance de la agencia mental
va mucho más allá de lo que parece y no se reduce simple y llanamente a invocar un contenido y esperar a que aparezca. Quiero hacer un énfasis en esta concepción de lo balístico. Lo balístico se refiere a los procesos automáticos que se despliegan, en este caso los que se despliegan en el flujo de la conciencia, y podríamos hacer la analogía al caso de un tirador. Cuando una persona va a realizar un disparo, una vez jala el gatillo, no puede detener el proceso del curso de los eventos, y es en esa medida que es balístico. Es una analogía con este tipo de casos. Listo. Entonces, teniendo eso claro, y si la tesis cumple estas condiciones, podríamos considerar entonces una alternativa a la explicación sobre el escepticismo de la agencia mental en términos de agencia indirecta, y para tratar de demostrar esto, yo me voy a enfocar en dos casos, la memoria y el pensamiento creativo. ¿Por qué en estos dos casos específicamente? Porque el estado del arte acerca del escepticismo de la agencia mental se enfoca sobre todo en el caso de la imaginación, como les mencionaba con el ejemplo de Strawson de no imaginar el elefante rosado, y el caso de la memoria, que se deriva sobre todo del trabajo inicial de Strawson en otros autores como Alfred Milley, que consideran que el contenido de los recuerdos nos llega balísticamente y nosotros realmente no tenemos como un control sobre cada una de las instancias del tren de pensamientos, cada vez que nosotros recordamos. Entonces, esa es la razón de elegir esos dos procesos. Ahora bien, más adelante les voy a aclarar que hay una distinción entre imaginar y pensamiento creativo que yo quiero hacer acá, pero simplemente la voy a sugerir por ahora. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, debemos explicar, al menos en términos muy generales, en qué consiste cada uno de estos procesos cognitivos. Vamos a empezar con la memoria, y es que tradicionalmente, al menos en la psicología cognitiva, y también algunos filósofos de la mente, han concebido la memoria como esa capacidad de almacenar y procesar información, recuperarla y también pues hacer algunas anticipaciones con esta información para eventos futuros. Pero en términos generales, la memoria entendida como esa capacidad de almacenamiento y recuperación de información es una noción suficiente que podemos tener para trabajar sobre estos temas, y tradicionalmente se ha hecho una taxonomía, y es una distinción entre memoria declarativa y no declarativa. Esto básicamente tiene que ver con dos cosas, y es en qué medida la memoria es conceptual y relacionada con mis experiencias personales, y en qué medida la memoria es más mecánica. La memoria no declarativa es mecánica y se refiere a aquellas capacidades que yo tengo de recuperar el conocimiento, que tiene que ver con un desarrollo de mis habilidades, un saber cómo. Un ejemplo muy básico, el recuerdo que yo tengo de manejar una bicicleta, de montar en bicicleta, es un tipo de memoria no declarativa. Yo no me voy a centrar en la memoria no declarativa porque, por supuesto, al ser tan mecánica, no está muy relacionada con este análisis de los contenidos mentales. Analicemos la memoria episódica y semántica de grandes rasgos. La memoria episódica se refiere a los recuerdos derivados de mis experiencias autobiográficas, a recordar experiencias del pasado, y en este caso el contenido suele ser más bien imaginístico y siempre está relacionado con mi experiencia de primera persona. En cambio, la memoria semántica es un contenido mucho más conceptual y está relacionado sobre todo con el conocimiento que yo tengo acerca de los datos del mundo. Un ejemplo muy básico sobre esto es tratar de recordar la fórmula del agua. Yo ni siquiera tendría que ser un químico que separe las moléculas del agua, las de hidrógeno y las de oxígeno, y tener que interactuar con ellas para yo poder tener este recuerdo de que el agua está compuesta de H2O. Mientras que en el caso de la memoria episódica, pues cada uno de nosotros podríamos conseguir diferentes ejemplos acerca de los recuerdos de nuestra infancia, de los recuerdos de nuestro pasado. Podríamos recordar, por ejemplo, la ocasión en que llegamos a la universidad y realizamos el examen de admisión, cómo nos recibieron, qué proceso hubo, qué estrés o qué ansiedades hubo, etcétera, etcétera. Al ser relacionado con nuestra propia experiencia, ahí es que se atribuye el componente episódico. De hecho, esta aclaración, pasemos por favor a la siguiente diapositiva, y es que debo hablar también de en qué consiste la creatividad, y en psicología se han hecho muchos trabajos a este respecto, sobre todo desde mediados del siglo XX, con los trabajos de Guilford, Torrance y otros psicólogos, y lo que han analizado algunos filósofos de la mente es que al menos en términos conceptuales hay una visión estándar del pensamiento creativo, de acuerdo con la cual este consiste en la capacidad de producir nuevas ideas, pero que cumplen con dos condiciones. Por una parte, que estas ideas sean originales o novedosas,
y por otra parte que sirvan para algo, que tengan una utilidad. El mero hecho de yo producir ideas originales no es suficiente para el pensamiento creativo, porque entonces, ¿cómo podríamos situar esto en un contexto operacional, en un contexto en el cual esas ideas puedan ser entonces implementadas para algo? Eso simplemente sería una mera imaginación. Entonces, fíjense que hay una suerte de distinción. Ahora, ¿por qué yo no utilizo la imaginación propiamente dicha, sino que me refiero al pensamiento creativo? Es justamente por eso. Porque, al menos en el caso de la teoría de la memoria episódica, hay una posición que se relaciona mucho con la imaginación, que es la teoría simulacionista, que dice que en el centro de la memoria está la imaginación, y cuando nosotros recordamos, lo que hacemos es tratar de imaginar el pasado y hacer una reconstrucción imaginativa. En cambio, fíjense que en el caso del pensamiento creativo, nosotros lo que hacemos es producir nuevas ideas para implementarlas en contextos de acción, de utilidad, y allí podemos hacer al menos parcialmente una distinción que me separa de ese debate si la memoria es imaginación o no es imaginación. Y así podemos implementarla al menos para el análisis de los propósitos de mi investigación. Y aquí hay otra cuestión muy interesante, y es con respecto a la noción de originalidad. Cuando estamos hablando de originalidad, no estamos considerando que las ideas son nuevas en sentido estricto o completamente, es decir, como algo que aparece de la nada y nunca antes se había visto, sino que se trabaja con lo ya hecho y se implementa de otras maneras. Uno podría aquí invocar a Descartes y pensar en la segunda meditación cuando él dice que nuestra imaginación siempre trabaja con las cosas que existen y no que se está concibiendo siempre algo nuevo en sentido estricto. Un ejemplo muy básico es el concepto de unicornio. El concepto de unicornio se compone de caballo, de cuerno, el cuerno que hemos visto en otros animales, y también de patas de cabra y ojos de cabra, al menos en la tradición medieval de cómo se entiende el concepto de unicornio, y que nos sirve al menos para entender acá cómo estamos relacionando la imaginación, en este caso, aplicada al pensamiento creativo. Listo, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Ahora bien, tenemos los diferentes tipos de agencia, directa e indirecta, tenemos los dos procesos cognitivos, memoria, pensamiento creativo. Ahora, una parte de mi tesis es ver cómo estos procesos cognitivos se pueden entender en términos de agencia indirecta y cómo estas formas de agencia indirecta son compatibles con el control, con formas de control distintivas que a su vez son compatibles con procesos automáticos o balísticos. Ahora bien, dentro del estado del arte, de lo que es la filosofía de la acción y de la mente, sobre todo los trabajos de Frankfurt, Dawkins, Proust, Arango y Gillick, podemos encontrar diferentes tipos de control, al menos podemos señalar tres de ellos. El primero proviene de Harry Frankfurt y es el control orientado al presente, que podríamos denominarlo el control estándar. Se refiere a aquel control que nosotros ejercemos sobre las acciones en todo momento, durante su curso, en el tiempo presente. Si se quiere, es una suerte de control al estilo del marionetista, de la persona que controla un muñeco con hilos, en el sentido en que él puede realizar diferentes cambios en el progreso de su acción. Nosotros se supone que debemos tener un control sobre las acciones, que en todo momento podemos corregirlas, podemos cambiar su curso, su orientación, si las detenemos, si continuamos con ellas, etcétera, etcétera, y se supone que este control se despliega siempre en todo momento. Hay un problema con este tipo de control, y es que si analizamos casos extremos, podemos considerar que a veces implica o supone ciertas habilidades sobrehumanas. Hay acciones que se realizan tan rápido que nosotros no podemos tener un control tan absoluto sobre ellas. Casos muy básicos: pestañear, chasquear los dedos, tratar de detener nuestro movimiento luego de haber tomado gran impulso durante una carrera. Ese tipo de movimientos o de control no se puede establecer de manera absoluta, y al menos si uno parte desde el punto de vista de Harry Frankfurt, se supone que nosotros podríamos detener nuestro pestañeo, nuestro chasquido de dedos, nuestro impulso durante una carrera en cierta dirección específica, un momento específico, de una manera muy rápida, y eso realmente no es así, al menos desde el sentido común eso no ocurre. Entonces eso nos da pie para tratar de criticar estas formas de control y tratar de analizar estas perspectivas. Al menos para el caso de la agencia indirecta,
en la medida en que son acciones no básicas, acciones no básicas productivas, que son el caso en el cual yo me voy a centrar, vemos que el tipo de control dirigido al presente no es compatible, en la medida en que si lo que importa es el efecto que se está esperando de realizar la acción no básica, realmente nosotros tenemos control sobre la parte inicial de la acción, en este caso sería la acción no básica, y el curso que se sigue, que es el efecto, no estaría bajo nuestro control directo. Para estos casos, yo propongo una segunda forma de control, que sería un control orientado al futuro, que es aquel que está relacionado con ese control en las condiciones iniciales que determinan el curso de eventos futuros. En el caso de explotar el edificio para demolerlo, tenemos control sobre poner el detonador y activar el botón, pero una vez que estalla el edificio, nosotros no tenemos control sobre eso. Y una última forma de control tiene que ver con las teorías acerca de la metacognición no representacional. En este caso, van a entender la metacognición como esa capacidad que tenemos de monitorear nuestros estados mentales, nuestros procesos mentales, y también no solamente de monitorearlos, de conocerlos, sino también de ejercer control sobre ellos. Y esto se relaciona de dos maneras. Una manera que es mucho más activa y que tiene que ver con generar representaciones acerca de mis contenidos mentales, es decir, de tratar de concebirlos en un segundo plano para poder monitorearlos y tenerlos. Y por otra parte tenemos un control que es mucho más implícito, una metacognición de segundo sentido, que es mucho más inmediata y más automática, que tiene que ver con sentimientos no éticos. ¿Cómo se definen los sentimientos no éticos? Como sentimientos afectivos que nos informan acerca de nuestros estados epistémicos sin generar estos contenidos mentales posteriores, sin generar estas metarepresentaciones. No estamos analizando dos órdenes en el cual tenemos un curso de pensamientos y la representación que tenemos de este curso, sino que es un manejo directo y un control específico acerca de estos pensamientos a partir de lo que nosotros sentimos de ese curso de pensamientos y que se manifiesta en la forma de sentimientos. Un ejemplo para tratar de aterrizar todo esto es el caso del sentimiento de saber. Si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es la capital de Brasil? Ustedes podrían, en este caso, sentir que saben la respuesta y si eso es así, pues dar la respuesta adecuada, que en este caso sería Brasilia. En el caso de no saber cuál es la capital de Brasil, nosotros podríamos sentir inseguridad y en esa medida no disponernos a contestar esa pregunta. Es en ese sentido en el que se relacionan los sentimientos no éticos y cómo podemos entenderlos. ¿Esto en qué sentido es una forma de control? En que miren que eso de esos sentimientos no éticos depende de si nosotros realizamos ciertas acciones o no. E incluso podría relacionarse también con la continuidad de las acciones mismas, en la medida en que si nosotros sentimos fluidez, si sentimos que somos capaces de realizar algo y continuar con ello, pues lo vamos a hacer. Si sentimos que no somos capaces, pues vamos a dejar hasta ahí. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Ahora bien, tenemos los dos tipos de agencia, los dos procesos cognitivos y los tres tipos de control. Tenemos que ver ahora cómo esos tres tipos de control se relacionan con los dos procesos cognitivos anteriores en sus formas de agencia indirecta. Y para analizar el caso de la memoria, voy a hablar inicialmente de la teoría de Zeitgeist-Basser, de acuerdo con la cual la memoria se puede entender como una habilidad que nosotros podemos entrenar y que podemos conseguir experticia en el desarrollo de ella. Además, esto implica ciertas formas de automatismo. Para aclararlo, permítame primero mencionar el ejemplo de lanzar unos dardos. Cuando somos personas inexpertas en el lanzamiento de dardos, usualmente es una cuestión de suerte que atendemos al blanco. Pero nosotros una vez nos entrenamos en esta actividad de lanzar dardos, es más probable que nuestras probabilidades de acertar en el blanco aumenten. Eso no es gratuito. Aunque en el caso del tirador inexperto y en el caso del experto siempre hay agencia en esos dos, la agencia del experto parece que es mucho más refinada y eso no es gratuito. Hay unas formas de control relacionadas a esos cambios que se dan entre ambos casos. Y esto se puede aplicar al caso de la memoria desde este punto de vista, y es que en la memoria vemos que también se realizan ciertas competencias en las cuales vemos que personas expertas en recordar pues compiten para ver quién memoriza mejor. Y si nosotros revisamos la literatura sobre la memoria, encontramos que hay algunos autores y autoras que se han centrado en este caso, en la memoria como habilidad, y una de ellas es Francis Yates.
que podemos relacionar con el caso, con el paradigma de Goldwasser en este sentido, y es que Yates analiza cómo los métodos mnemotécnicos nos han servido a través de la historia para tratar de mejorar esta habilidad de recordar, como en el pasado los filósofos medievales, los astrólogos, utilizaban cartas, utilizaban objetos para tratar de recordar ciertos contenidos, como por ejemplo el caso de Giordano Bruno, que utilizaba una serie de cartas astrales y una serie de palabras para tratar de recordar los signos zodiacales. En el caso de Seth Goldwasser, nos propone el caso de los memorizadores expertos contemporáneos y cómo ellos utilizan métodos similares a los memorizadores medievales y antiguos. A partir de cartas, memorizar ciertos nombres, a partir de asociaciones entre nombres y cosas, poder implementar un mejor recuerdo. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Si la memoria es una habilidad, pues implica formas de control agencial. Yo encuentro que, al menos desde este paradigma, se cumplen las tres formas. El control orientado al presente, al menos desde un punto de vista mucho más moderado, mucho más débil, en la medida en que el memorizador experto puede supervisar de qué manera está memorizando, de qué manera está recordando, y si está teniendo éxito en alcanzar o no su objetivo, desde un punto de vista del control orientado al futuro, en que la fase inicial, cuando somos inexpertos y apenas estamos iniciando nuestro entrenamiento, ese entrenamiento se supone que está dirigido a que en un futuro pues seamos buenos memorizadores y podamos recordar con mayor flexibilidad, exhaustividad, éxito, etcétera. Y un control implícito en la medida en que los sentimientos no éticos, al menos desde este punto de vista, nos pueden servir para analizar cómo el progreso de la acción de recordar está teniendo no éxito o no, y está también enmarcada en ciertas normas epistémicas, como en este caso sería la exhaustividad, la cantidad de cosas que yo puedo recordar, el éxito que estoy teniendo al recordar, la flexibilidad, la fluidez, la capacidad de recordar, la competencia, el sentimiento de saber acerca de lo que estoy recordando, etcétera, etcétera. Porque todo esto está bien emparentado con el paradigma de Goldwasser. Porque si él dice, miren, si podemos calificar la habilidad de recordar en términos de juicios de experticia, entonces esto implica ciertas normas epistémicas. ¿Cuáles? Exhaustividad, cantidad de recuerdo, precisión en el recuerdo, flexibilidad en recordar, competencia en recordar, etc. Entonces, claro, si esos tipos de control están relacionados en la memoria como habilidad, también hay algo interesante y es qué rol juega el automatismo. Y es que al momento de nosotros elaborar un progreso en el desarrollo de nuestras habilidades a partir del entrenamiento, pues esa experticia que vamos alcanzando con el tiempo va haciendo que la acción sea mucho más flexible. Pero esta flexibilidad está relacionada con una suerte de automatismo, que es el automatismo de rutina. Volvamos por unos instantes al caso de los dos tiradores en el juego de los dardos. Esto es muy sencillo, el juego de los dardos se supone que es apuntar y disparar, pero si uno lo ve desde un punto de vista técnico, esto implica cierto movimiento con el brazo, cierta precisión para tratar de apuntar al lado correcto, cierta fuerza al momento de lanzar. No es simplemente tomar el dardo y lanzarlo, ya, que es lo que haría, por ejemplo, el lanzador inexperto. Entonces, fíjense que el tener esa técnica, el poder pulirla a partir del entrenamiento, da una suerte de automatismo que se ve reflejada en la ejecución de la acción, que muestra una forma de agencia que está relacionada con las formas balísticas, los eventos balísticos, y que nosotros podemos entonces ejercer cierto control. En el caso de la memoria, por supuesto, a la medida que nosotros podemos entrenar a partir de medios como cartas, asociaciones, etcétera, ese automatismo también se ve reflejado cuando los expertos pueden mostrar esa flexibilidad de recordar. Pasemos por ahora a la siguiente diapositiva. Ahora, veámoslo desde el punto de vista del control implícito. Acá tenemos una teoría que es la de Arango y Bermúdez, que también se basa en los análisis que han hecho otros filósofos como Dawkins y Proust, que es en el caso de los sentimientos no éticos. Como yo les decía, hay dos formas de metacognición. Una en la cual nosotros generamos ciertos contenidos que representan lo que hay en el flujo de nuestra conciencia para poder analizarlo, conocerlo. Esta sería la metacognición metarepresentacional, que sería un tipo de metacognición que implica más gastos en recursos cognitivos, más atención, etcétera. Mientras que está una metacognición que es mucho más implícita, mucho más automática, que sería la metacognición no metarepresentacional, y que en este caso se corresponde con los sentimientos no éticos. Estos sentimientos no éticos están relacionados con ciertas normas epistémicas, como les mencionaba anteriormente,
la exhaustividad, la precisión en el recuerdo, la flexibilidad de recordar, es decir, hacerlo rápidamente de manera fluida, la competencia, si somos capaces de recordar o no, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos autores? Que al menos en el caso de recordar, yo puedo tener estos sentimientos y que esto determina si puedo ejercer la acción y si puedo continuarla. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el que propone Joel Proust y es el de la lista de compras. Supongamos que vamos a ir al mercado, hemos hecho una lista de compras y resulta que una vez llegamos al mercado, pues se nos olvidó la lista en la casa. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Tratar de recordar cada uno de los elementos que consignamos en la lista. Si nosotros sentimos que lo podemos hacer con precisión, que somos capaces de recordar, que sabemos cada uno de los elementos, que los podemos recordar exhaustivamente, pues podemos entonces ejecutar la acción de recordar cada uno de los elementos de la lista. Y además, si nosotros estamos recordando cada uno de los elementos y sentimos de pronto en un punto que no podemos continuar, que ya no recordamos el elemento que sigue, pues seguramente ahí va a terminar nuestra acción. Entonces, fíjense que los sentimientos no éticos que no están relacionados con formas de agencia mental pueden interpretarse desde dos puntos de vista, para iniciar la acción o para continuarla. Y esta forma de control es implícito porque es algo que se refleja en nosotros, es algo que sentimos que sabemos, sentimos que somos competentes, sentimos que podemos hacerlo con precisión, o no lo sentimos. Entonces, ahí está el asunto. Podemos sentir que tenemos algo en la punta de la lengua y esto nos va a motivar a tratar de recordar eso que tenemos en la punta de la lengua. Podemos sentir que somos capaces de recordar y vamos entonces a tratar de hacerlo. Podemos sentir que sabemos el contenido que queremos recordar y eso también nos va a impulsar a realizar la acción o no. Entonces, estas formas implícitas que se muestran en el caso de los sentimientos no éticos son formas de control en la medida que son determinantes de la acción. Y en el caso de recordar, pues podemos tener cada uno de estos sentimientos y, como les decía, pueden manifestarse de diferentes formas y continúa o ejecutamos la acción en un inicio, continúa, o no, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, pasemos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver ahora ya con el último tipo de proceso, y es la creatividad. Aquí me parece interesante analizar la propuesta que propone Peter Carruthers de que la acción antecede el pensamiento creativo. Lo que propone Carruthers es que hay casos en los cuales nosotros ejecutamos acciones muy rápidas y que el pensamiento no las antecede, sino que tenemos que ejecutarlas inmediatamente, y eso tiene que ver con algunos contextos que nos obligan a ello. Un caso, por ejemplo, que podemos analizar, es muy cotidiano y es cuando nos arrojan una pelota. De pronto estamos viendo un evento deportivo, llega la pelota hacia nosotros y nosotros no podemos pensar si la vamos a atrapar o no, nos tenemos que correr o nos tenemos que reaccionar. Peter Carruthers propone dos casos, y es el del músico que improvisa y el de la bailarina. Al momento de improvisar unas notas musicales, puede ser, por decir algún solo de guitarra, esta acción puede darse rápidamente y nosotros no pensar antes de hacerla, sino que nos da de manera fluida, y lo que hacemos posteriormente es hacer un ensayo de esa acción. Lo mismo en el caso de la bailarina, está haciendo sus pasos de baile, de pronto en una presentación de ballet, y rápidamente y de manera fluida hace una acción, en este caso bailar de cierta manera, que resulta ser muy bonita, muy interesante, y que una vez termina pues la ocasión del baile, pues puede pensar y tratar de recordar estos elementos y tratar de implementarlos, de pronto más adelante implementarlos en una coreografía, y en el caso del músico, pues más adelante implementar las notas que ha tocado pues en la composición de una canción. Fíjense que aquí hay los componentes del pensamiento creativo como condiciones necesarias y suficientes. La originalidad, que surge en este caso unos eventos existentes a partir de otros ya previstos, los pasos de baile interesantes y la improvisación musical, y por otra parte la utilidad. Son útiles en ciertos contextos, para el músico al momento de componer, para la bailarina al momento de hacer una coreografía, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto a esta teoría de Peter Carruthers? Que él dice que las acciones anteceden siempre al pensamiento, el pensamiento llega después, y esto podría significar una contradicción con respecto a la teoría causal de la acción, de acuerdo con la cual tenemos una intención que antecede a la acción. ¿Qué es lo que podríamos responderle a Peter Carruthers? De que eso no quiere decir, el hecho de que una acción sea tan rápida y se dé en un contexto determinado, que no haya habido una intención que lo antecede.
En el caso del músico, la intención podría ser simple y llanamente presentar una melodía en un concierto y que en el curso de esa acción pues se haya generado la acción creativa y a partir de esta acción creativa pues posteriormente el pensamiento creativo. Lo mismo en el caso de la bailarina. La intención es presentar unos pasos de baile y en medio de su ejecución de esta intención pues se dio el caso de unos movimientos muy esperados y rápidos que resultaron ser muy bonitos y fluidos y que después se podrían ensayar posteriormente para implementarlos en un contexto mucho más práctico. Un ejemplo histórico, incluso que analizan los teóricos acerca del pensamiento creativo, es el caso de Arquímedes. Arquímedes le habían puesto el reto de tratar de medir la densidad de una corona para saber si era completamente de oro o si la habían agregado otros materiales que no eran oro. Eso se lo había pedido un rey y Arquímedes sabía que no podía destruir la corona. Tenía que encontrar otros medios. Y resulta que un día estaba en su residencia, iba a tomar un baño y notó que al entrar en la bañera, el agua se subía a medida que él iba entrando. Y entonces dijo, este descubrimiento me puede servir para tratar de medir la densidad de la corona, porque lo que está pasando acá es una interacción entre dos objetos a partir del volumen. El subir el agua al entrar el cuerpo muestra que el volumen del mismo cuerpo está afectando la superficie del agua. Y eso mismo hizo con la corona y el efecto pudo medir su volumen. Este caso de Arquímedes se conoce mucho desde los teóricos del pensamiento creativo porque muestra estos casos típicos en los cuales se dice, eureka, ha encontrado la solución a algo. Estos casos de eureka son formas de pensamiento que surgen de manera rápida en un momento determinado a partir de ciertos contextos de acción. En este caso, lo que hizo Arquímedes se podría interpretar como una acción no básica productiva, el hecho de entrar al agua y ver que su cuerpo movía la densidad de la superficie del agua, pues es una acción que dio paso a ese pensamiento creativo y es como medir la densidad de la corona. Y eso mismo podríamos analizar para el caso de la bailarina, esa acción rápida que da paso al pensamiento creativo y que en este caso no quiere decir que no haya una intención, y lo mismo en el caso del músico. Ahora bien, ¿por qué son importantes estos casos de eureka como el estilo de Arquímedes? Porque al menos en el contexto de los teóricos del pensamiento creativo, eso se denomina insights, que son como una suerte de impresiones creativas que llegan rápidamente. Yo no me centro totalmente en el caso de los insights, pero me parecen interesantes porque podrían analizarse una forma de control implícito como una suerte de sentimiento no ético. Ese sentimiento de que he llegado a la solución sería una forma en la cual de una metacognición no metarepresentacional pues podría dar lugar a encontrar en qué contexto un pensamiento creativo es útil. Entonces, en esa medida, pues podríamos considerarlo interesante para el caso de la creatividad. Ahora bien, para terminar, quisiera ya pasar a las anotaciones finales, y es que al analizar todas estas teorías, tanto el pensamiento creativo como la memoria, de los tipos de control y de las formas de agencia indirecta, pues son sugerentes para analizar la agencia indirecta como un modo provisorio de considerar la agencia mental como algo que va más allá de simplemente invocar ciertos contenidos. Vemos que en el caso de la memoria como habilidad, a medida que la podemos entrenar y desarrollar un automatismo de rutina, pues el entrenamiento va dirigido al futuro, es una suerte de acción no básica productiva y también una suerte de control automático en la medida en que ese entrenamiento se va fortaleciendo y va dando paso a acciones mucho más fluidas que podemos supervisar, controlar y manejar de una manera adaptada a su contexto. Y en el caso de la creatividad, pues podríamos ver casos de acciones no básicas productivas en las cuales hay una acción que da paso a un pensamiento y sentimientos no éticos con respecto a esos insights o eurekas que podemos hallar en estos casos que nos podrían marcar desde un contexto epistémico normativo en qué sentido la acción creativa o el pensamiento creativo es útil. Y finalmente, pues habría que analizar que otros casos de procesos cognitivos la agencia indirecta podría aplicar. Y por otra parte, si nosotros podemos considerar que la agencia indirecta está utilizando ciertos instrumentos, al menos para tratar de explicar las acciones, como en el caso de la bomba, o incluso
casos mucho más cotidianos. Como por ejemplo, yo cuando pongo una alarma para tratar de recordar la cita médica que tengo mañana, la pongo en mi agenda. Ese tipo de formas en las cuales yo utilizo instrumentos, pues podría dar paso a cierto compromiso con la teoría de la mente extendida, en la medida en que nosotros estamos utilizando los objetos para ayudarnos a pensar de ciertas maneras. En el caso de la memoria como habilidad, las cartas serían los objetos que nos podrían ayudar al entrenamiento. Entonces, fíjense esa interacción entre la mente y el mundo como una suerte de continuum que podría analizarse allí y que podría darnos paso entonces a esa suerte de compromiso con esta teoría. Y nada más y nada menos, entonces, está hecha la puerta para seguir explorando el tema de la agencia indirecta, y con esto termino mi presentación. Me gustaría conocer sus impresiones. Bien, muchas gracias. Tenemos espacio para preguntas, comentarios. Adelante, profe. Gracias por la presentación. ¿No lo quieres? Sí. Si entendí bien parte de por qué surge tu propuesta, es como una ansia de contestarle a Strawson, ¿cierto? Y si entendí bien la propuesta de Strawson, pues parece ser una propuesta muy radical, porque dice que toda la agencia mental se puede reducir a una cuestión de invocación de contenidos. Mi pregunta es si tu respuesta es igual de radical, si está reduciendo toda la agencia mental a acciones indirectas. No. Ok, porque parecían, pero... Sí, sí. Eso es una muy buena pregunta. La respuesta corta es no, porque si yo estoy aceptando, por ejemplo, que la memoria puede ser una habilidad, pues puede haber control dirigido al presente sobre esa habilidad a la medida que yo adquiero cierta experticia. Pero lo que yo quiero mostrar es que incluso este trabajo que hay en el estado del arte de estos teóricos como Malvaz, el mismo Arango y Bermúdez, como también Michaela Kili, entre otros que han tratado de resolver estos asuntos con Strawson, es que ellos tratan de hacerlo por la vía directa, o al menos por las formas de control implícito en el caso de los sentimientos no éticos, pero yo podría también explorar el caso de las acciones no básicas productivas y ver esto como una forma de agencia indirecta que podemos clarificar. Podría también mostrar que incluso aún la agencia mental se extiende más allá de lo previsto. Entonces, si hay un estado del arte que muestra que por el lado directo podemos resolver la paradoja de Strawson, y también un estado del arte que podríamos llamar emergente, del cual la agencia indirecta podría mostrar que también puede atacar ese escepticismo, pues eso antes refuerza el hecho de que la agencia mental es mucho más amplia de lo que parece. Y va más allá de la agencia no indirecta. Más allá de la agencia indirecta. Sí. Se podría interpretar incluso como distintos caminos para llegar a Roma, uno más peliagudo que sería el indirecto y otro que es directamente. Por el micrófono, ¿puedes acercarte un poco? Teníamos preguntas con las que estaba hablando. ¿Existe el micrófono? Sí, ahí hay un micrófono. Bueno, no, primero, simplemente que está muy chévere la presentación y que yo creo que básicamente estoy de acuerdo con la tipología de acciones que propones. Pero, bueno, lo que quería preguntar primero era sobre el estatus un poco del control implícito dentro de esta división tripartita de control orientado al presente, al futuro e implícito. Sobre todo porque me parece que es un poco distinta la manera en la que el control implícito es control en primer lugar. O sea, sobre todo pensaba que el control orientado al presente más o menos uno lo puede asociar con la agencia directa y el control orientado al futuro con la agencia indirecta aproximadamente, y que en ambos casos se trata de control entendido como una capacidad de intervenir en la acción, sea en su curso o en las condiciones iniciales. Pero, por ejemplo, con el control implícito, con los sentimientos no éticos, parece que hay más bien como... O sea, por ejemplo, con los sentimientos no éticos, yo pensaba que los sentimientos no éticos son algo que posibilita intervenir en la acción, pero no son ellos mismos una forma de intervenir en la acción. Yo sentía que el control implícito está como de alguna manera, como categorialmente en un espacio distinto a los otros dos tipos de control. O sea, pues no es una pregunta, pero no sé si tengas algo que decir al respecto. Muy interesante, Salvador. Muchas gracias por las presentaciones. El asunto con el control implícito, claro, es un poco como una tercera vía de control mucho
mucho más distinta a las otras dos. Porque claro, uno podría hacer esta distinción, es que al menos las primeras dos formas, las del control orientado al presente, las del control orientado al futuro, implicarían, al menos a primera vista, estados metacognitivos metarepresentacionales. Uno está supervisando el curso de sus contenidos mentales, tanto en el momento en el que estás tratando de controlar una acción en el momento presente, tanto como cuando vas a tratar de controlar una acción en sus condiciones iniciales para que sus respectivos efectos a futuro pues, puedan satisfacer sus intenciones. Mientras que en el control implícito, al menos desde el punto de vista de los sentimientos no éticos, no habría esta metarepresentacionalidad, de ahí que sea implícito, y por otra parte, ¿por qué podría entenderse como una forma de control? Porque si intervienen, si delimitan tanto el curso de acción para iniciar la acción, tanto como para continuarla. Porque mira que cuando, por ejemplo, en el caso de tener algo en la punta de la lengua, tú ya iniciaste, ya estás tratando de recordar, solamente que no lo estás logrando. Y esa sensación de que no vas a poder alcanzar te motiva a seguir intentando. Entonces, mira que hay una manera en la cual eso está determinando si el curso de acción continúa, si se detiene, y si eso tiene una influencia sobre tu acción, entonces es una forma de control. Esa sería como la manera. Claro que es una forma de control que no es tan explícita, que es demasiado sutil, que en esa medida pues, también habría que mirar hasta qué punto podría extenderse y también seguir como profundizando qué tipo de control podríamos encontrar allí y de qué manera es relevante para la discusión sobre la agencia. Pero la idea básica es esa. Si hay una intervención sobre la acción, es una forma en la cual la gente está controlando la acción. Veamos, por eso el control implícito puede manifestarse tanto en el control orientado al futuro como en el control orientado al presente, mientras que esos dos entre sí se excluyen. Exactamente. Yo creo que lo que visto por los parlantes del televisor, todos lo vimos. Santiago, espérate, ponemos el sonido acá. ¿El cierto? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perfecto, excelente. Santiago, gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo como una serie de dudas que yo creo que están muy relacionadas con lo que ya te han venido diciendo, pero como no quiero repetirlas, entonces, no, quisiera, digamos, concentrarme más en el tema de la creatividad, que me parece que me quedó menos claro cómo se da el control indirecto ahí, si es que se da. Es que de hecho, tal y como lo presentaste, yo a veces me preguntaba si hay control y en qué sentido hay control. Y porque también ahí lo otro es que cuando hablabas, de, por ejemplo, de control implícito en la memoria y citabas los sentimientos metacognitivos y estaba muy claro como de qué tipo de control estabas hablando, pero en el caso de la creatividad como que no está tan claro cuáles son los sentimientos implicados. Entonces esa es como mi duda, pero sí, esa es mi duda. Gracias, profesor, por la pregunta. Sí, de hecho esa es la parte del análisis que de pronto tiende a ser un poco más oscuro. Y lo que yo considero en este caso es que si en el pensamiento creativo tenemos dos condiciones necesarias y suficientes, la originalidad y la utilidad, pues podemos interpretar estas dos condiciones como estados epistémicos normativos, desde los cuales podríamos analizar desde el punto de vista de los sentimientos no éticos como una posible hipótesis que me parece interesante analizar aquí, que para identificar la utilidad de ciertos pensamientos en un contexto, pues los sentimientos metacognitivos, como en el caso del sentimiento de eureka o ese insight que haya presentado con el caso de Arquímedes, pues podría darse para determinar esa utilidad en ese caso. Sentir que hemos llegado a la solución de un problema y que ese problema, esa solución es útil para resolverlo, pues podría ser una forma de sentimiento metacognitivo que se está manifestando ahí. Esa sería mi hipótesis en este caso. Y con respecto al control orientado al futuro, lo que pasaría aquí es que, claro, hay una intención previa sobre la cual se realiza una acción y en medio de la realización de esa acción, pues hay una acción que es mucho más rápida que no se tenía prevista, pero que posteriormente podemos hacer un ensayo mental de ella.
En esa medida, pues el hecho de haber realizado una acción inicial básica, desde la cual se dio esta acción rápida y fluida, pues podríamos considerarlo como un punto inicial que estuvo controlado para posteriormente pues poder también hacer ese ensayo mental de la acción y desde ese punto de vista, aunque hay dos pasos que son un poco complejos, pues podríamos considerar que ese pensamiento creativo se inicia gracias a que se dio esa acción y que en esa medida es su causa. Desde ese punto de vista lo analizo y creo que podría ser viable. Gracias, Santiago. Pena la bulla. Adelante. Bueno, yo tenía algunas preguntas relacionadas, me quedé mucho pensando en el caso de la improvisación. Y me quedé pensando en los casos, sobre todo de improvisación que podríamos llamar colectivo. Y estaba pensando, estaba hablando del jazz, pero también pensaba en el caso del teatro, que me parecía difícil pensarlo, pero como no se podría desarrollar un poco más en el caso particular, por ejemplo, de la improvisación colectiva, donde en realidad hay una suerte de, claro, hay un desarrollo improvisado, pero una improvisación que está también condicionada a las acciones de los demás. Pero no se podría desarrollar un poco más profundamente. Que, claro, en el caso que presentaste, por ejemplo, la bailarina, era un poco el caso de digamos, de la acción individual y, digamos, parecía funcionar bien, pero en el caso de la improvisación, que no es una improvisación así como de repente, sino que es una suerte de improvisación intencional en el sentido en el que hay una direccionalidad, pero el contenido surge de improviso. Me quedé pensando en ese caso. Sí, profe, muchas gracias por la pregunta. De hecho, el caso de la agencia colectiva es muy interesante y parte de iniciar con el análisis de las acciones de los casos individuales, de los agentes particulares, pues puede dar frutos para tratar de extender este tipo de análisis a casos de acciones colectivas de la agencia colectiva. Por eso, más que el paradigma de Davidson, me interesa más el paradigma de Michael Bradley, porque él explica estos casos a partir de los dos componentes de la intención. No solamente el propósito al cual nos estamos dirigiendo, sino también la planificación que hay en torno a ese propósito. En el caso de un grupo de teatro que está interpretando una obra, que está improvisando algo, pues detrás de eso siempre hay un plan, al menos inicial. El plan inicial es tratar de interpretar cierta obra y en medio de ese plan pues se da la improvisación colectiva. Claro, ahí el contenido surge de una manera, digámoslo así, distribuida entre todas las mentes, y por eso también podría ser interesante el caso de que hasta qué punto nos complementemos incluso con la manifestabilidad allí. Las situaciones del contexto que dan paso a esa improvisación en la que todos se pusieron de acuerdo, que incluso pues, se ve como cierta fluidez allí. Eso podríamos verlo en términos colectivos de la siguiente manera. Se dio la acción en ese momento. Ahora, para tratar de llegar al pensamiento creativo como tal, pues podríamos plantear el caso en el que después ese grupo de teatro se reúne y dice, ve, nos salió muy bien la obra, podríamos implementar esto en otra presentación y aquí podríamos interpretar. Claro, esa acción colectiva que se dio inicialmente de manera fluida, de manera, incluso de una forma de ejecutarla con experticia, podría darnos paso también a que ese mismo grupo analice cómo implementar eso que se generó allí, como un posible curso útil de acción para ocasiones posteriores, hacer una coreografía, hacer otra nueva presentación de teatro, y uno podría pensar, bueno, y si no se reúnen, entonces no hubo pensamiento creativo. No, esa acción que hubo, pues puede darse paso también a una reflexión individual de cada uno de ellos, y también podríamos ver si en esos casos hubo ese sentimiento no ético de que eso que se presentó allí es útil, porque esa es la hipótesis que yo estoy planteando desde el punto de vista de los sentimientos no éticos, de que ese sentimiento de eureka o ese insight que se produce en el pensamiento creativo, pues uno debe determinar en qué contextos es útil lo que se está produciendo allí, y si uno es sensible a eso, pues tiene que ver con esos sentimientos. Entonces, lo veo desde ese punto de vista. Estaba pensando específicamente, no sé, puede ser un caso interesante porque también se me vino a la memoria. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso del jazz, que el tipo de jazz donde alguien empieza a tocar y luego alguien llega. No hay planificación, no hay ni siquiera las condiciones iniciales, y lo único registro que queda de eso es si alguien graba.
¿verdad? Sí. Y pensaba un poco precisamente que esas terminan siendo acciones incluso repetibles. Ujú. Sí, profe, lo que pasa ahí es que al menos esos músicos, aunque no hayan planeado la secuencia, pues tienen una intención inicial. En este caso es presentar su música. Y aquí lo que está cambiando es la metodología. Empieza uno, luego segundo el otro. Y ahí lo que juega es como esa experticia, esa fluidez que hay y esa compaginación que hay entre ellos. Pero siempre hay una intención inicial que es lo que da motivo o causa la acción. Al menos desde el punto de vista, desde el paradigma de la teoría causal de la acción, la intención inicial es necesaria. Que esa intención no sea para cada una de las acciones específicas particulares, ya es otra cosa, se puede interpretar como una intención general. Vamos a tocar, ¿cómo vamos a tocar? Pues ya vamos a ver cómo nos sale. Pero está esa intención al menos desde el punto de vista inicial. Y el plan que se da allí es que nos vamos a articular todos a tocar, ¿cómo? Pues ya tendrá que salir allí nuestra coordinación propia desde nuestra intuición. Pero fíjense que al menos esas dos condiciones del plan de acción en los términos básicos de Bradman y la intención sí están. Lo que no está es el contenido determinado del plan. Gracias, profe. No, pero si quieres la voltear. Bueno, entonces sí, se debió ir a voltear. Pregunto, yo creo. Bueno, no, es que está muy interesante todo lo que estás diciendo, entonces invocas muchos contenidos. Pero entonces ahorita invocaste a Bradman y yo no conozco muy bien el rollo, pero como lo estás presentando, yo veo que este plan de acción, que se supone que es la novedad frente a Davidson, se puede reducir a una cuestión de creencias, ¿o no? Es decir, si la teoría de la acción de Davidson es la básica creencia de ser, y tú dices, no, bueno, pero tenemos problemas con las acciones a futuro y tal, entonces necesitamos un plan de acción. Pero un plan de acción puede ser reducible a un conjunto de creencias. Bueno, yo creo que si hago esto y esto, en un futuro obtendré tal otra cosa y tal. Eso por y aprovecho para otra, y es sobre los sentimientos no éticos. ¿Sí? Todos los sentimientos no éticos son tales si está esta sensación de experticia. No necesariamente. No necesariamente, porque todos los ejemplos parecen apuntar allá, como que hay una sensación de que se está haciendo de manera fluida, como que hay cierta experticia. Y pensaba que incluso una persona que sea muy experta en realizar ciertas acciones mentales, como por ejemplo hacer pruebas matemáticas e imaginar un montón de fórmulas ahí, pero si está enfrentado, por ejemplo, a una cosa muy difícil como probar un teorema, no sé, cuando demostraron el último teorema de Fermat, pues eso no era una acción, digamos, fácil de llevar a cabo, donde Andrew Wells, que fue el que lo demostró, se sintiera lo más fluido del mundo, y sin embargo uno podría decir, bueno, hay acción mental involucrada, no se necesita el éxito, digamos, para decir se está haciendo una acción. Uno podría decir con sentido, él está demostrando el teorema de Fermat o algo así. Esas dos cosas. Muchas gracias, profe. Bueno, empecemos con Bradman. Y de hecho, sí, ambas preguntas son súper interesantes. En el caso de Bradman, con relación a Davidson hay una diferencia. Y es que, si bien el contenido de los planes son creencias, no es la misma la disposición de la gente ni el compromiso de la gente frente a esas creencias. Davidson no explica cómo estarían dadas las intenciones relativas al futuro porque hay una indeterminación. Si el par deseo creencia va a implementarse ahora, va a implementarse más adelante. Porque al momento de yo decir un ejemplo como tengo la creencia de que tengo la intención o el deseo de ir al odontólogo para cuidar mis dientes y tengo la creencia de que ir al odontólogo para lograrlo, de ahí no se sigue que vaya a ir al odontólogo ya mismo, mañana o más adelante. En cambio, con respecto a la realización de planes, los contenidos del plan son creencias, pero esas creencias están insertadas en un razonamiento práctico. Un razonamiento que está ligado a un compromiso a producir esas creencias en términos de acciones. ¿Qué es lo que pasa allí? Hay una discusión acerca de si eso afecta la racionalidad de la gente. Esa discusión la han tenido, por ejemplo, Holton y Sarah Kaplan. Ellos dicen como, bueno, Holton propone, tenemos siempre un compromiso a actuar y eso es lo que marca la intención de simplemente un deseo. Pero uno podría criticarlo desde el punto de vista de Sarah Kaplan de que si aceptamos ese paradigma de Holton, de que hay un compromiso con la acción que es ineludible, pues entonces estamos dejando de lado la racionalidad de la gente y en la medida en que entonces la gente no podría reconsiderar su decisión. ¿Y qué diría Bradman a ese respecto?
Bueno, ¿qué es lo que pasa allí? Si no reconsideramos nuestra decisión, entonces solamente nos queda un curso de acción y es ejecutar la acción. Pero si tenemos un caso como, por decir algo, tengo la política o la decisión de ir a correr todos los días. Me aporreo la rodilla, no estoy en condiciones de correr. Si aceptamos el paradigma de Holton, así tal cual, desde el punto de vista de Sarah Powell, pues entonces la persona que se aporreó la rodilla y no puede correr, pues tendría que ir a correr de todas maneras, lo cual sería irracional. ¿Qué diría, por ejemplo, Bradman a este respecto? De que no estamos pensando en un compromiso en términos de una decisión ineludible, sino en términos de un autocontrol. Ese autocontrol estaría considerándose a partir de qué tan razonable es realizar ciertas acciones, los planes son fluidos, son modificables, el contenido no tiene que determinarse completamente. Esto explicaría al menos en el caso de las improvisaciones cómo se hace contenido del plan. Simplemente hay ciertas creencias básicas, pero que sí están destinadas a una disposición a ejecutarlas a futuro, pero no es ineludible. En el caso de Davidson, al menos no se está haciendo esa diferencia, no se está marcando como, bueno, esto se va a ejecutar a futuro, en tal tiempo o en el otro. Y es ahí como, al menos, el punto de vista del cual Bradman se separa de Davidson y propone las dos caras de la intención. El propósito que queremos lograr y el plan de acción. Bueno, qué pena. Me quedé en la primera pregunta, falta la segunda. ¿Me puede repetir, por favor, más o menos cómo era? Sobre los sentimientos no éticos se tenían que hacer siempre, porque los ejemplos que da siempre Eran son de, expertos. sí, de experticia, de fluidez y uno, bueno, no sé exactamente esta noción, pero uno puede decir con sentido que se pueden realizar acciones mentales o que uno está haciendo acciones mentales aunque estas todavía no estén acabadas. Por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo puede pasar con el recuerdo. Estoy, bueno, no sé, intentando recordar algo, no lo he logrado, pero estoy recordando, voy atrapando cositas, voy, ¿sí? No tiene que ser necesariamente fluido para que la acción esté corriendo. Ok, claro, en el caso al menos de las acciones, intentar es una parte importante de la acción. Se supone que si uno no lo intenta, pues la acción no va a empezar, no va a darse su curso. Y el problema aquí con respecto al éxito es que no tendríamos la consecución completa de una acción. Por ejemplo, en el caso de las acciones mentales, podríamos considerar un caso que propone Jair Levy, y es el de tratar de recordar cierto contenido, por decir algún número telefónico o el restaurante en el que comí la semana pasada. Ese es el ejemplo. Tratar de recordar el restaurante que me gustó mucho y en el que comí la semana pasada, el nombre de este restaurante, pues puede ser que yo no lo logre. Y que más adelante, ya yo ni siquiera estando concentrado en realizar esta acción, no recuerdo. ¿Qué es lo que dice Jair Levy? En este caso, hizo un intento que posteriormente logró el éxito ya cuando se estaba un poco más relajado, no estaba implementando recursos cognitivos. Y hay una suerte como de balística mental en la cual usted creó ciertas condiciones que le permitieron llegar a ese recuerdo. Eso no necesariamente se tiene que dar. Hubo un intento, en este caso se podría decir que la acción no tuvo éxito, porque se trató de intentar, se trató de producir. Es como en el caso del detonador de la bomba. Uno podría activar el detonador, tratar de darse las condiciones, poner un tiempo y que la bomba no explote. Se intentó explotar la bomba, no se dio. Y en el caso de la experticia con relación a los sentimientos no éticos, no es la experticia como tal, sino el conocimiento. Los sentimientos no éticos siempre están de la mano de tratar de informarnos acerca de nuestros estados epistémicos. Lo que pasa con respecto al experto y al inexperto es que, al menos en el caso del experto, se puede ver una filigrana, que hay más detalles o una forma mucho más fina en el que esto sea. Bueno, yo tengo una pregunta ya que tocaste el tema de la extensión de la mente. Y quería hacerlo desde esta concepción de memoria transactiva, donde digamos un grupo de sujetos hacen una construcción y crean de alguna forma una metamemoria alrededor, digamos, de recuperar ciertos recuerdos o cierta información. Ahí se estaba tocando, como se había hablado, la noción como del grupo de jazz. Sin embargo, me queda esa duda de si realmente en esta concepción de metacognición que se crea en un grupo, digamos, reducido, referente a la recuperación de recuerdos, también se sigue dando una noción, digamos, pues, relacionada con esta base de la acción que se está compartiendo y esta noción de agencia. ¿Cómo podría darse desde el punto de vista de la memoria transactiva? Yo, por ejemplo, estos casos los he considerado de manera muy sucinta, porque pues no son como el objetivo principal de la investigación, pero que son interesantes de plantearse.
Y lo he pensado mucho con respecto al proceso de paz en Colombia, la memoria que podría haber, que podría considerarse allí. Y uno podría tratar de hacer ciertas asociaciones. Por ejemplo, el caso de la persona que trata de ir a un lugar donde hubo un combate para tratar de reconstruir qué fue lo que pasó, ir con un grupo de expertos, ir recorriendo cada una de las zonas, los edificios caídos, el campo de pronto destruido, su casa donde vivía anteriormente y que ya han estado, que ya está destruida. El hecho de pasar por esos lugares, pues podría darnos ciertos estímulos para recordar. Entonces, como esa acción de ir a lugares familiares tal vez nos podría llevar a tratar de recordar esos eventos del pasado y hacer esa reconstrucción a partir de las personas que vivieron en esos contextos, de cómo, cuál es el discurso que tiene el vecino que vive con esta persona, del familiar, del amigo, de las personas que viven en cierta localidad. Eso se podría hacer, se podría construir, pero sí debo decir pues que esto sobrepasa mucho los alcances de lo que yo he considerado, pero podría ser un punto interesante para seguir explorando mucho más allá, a partir de cómo podría darse la agencia indirecta en la agencia colectiva desde el punto de vista transactivo, desde una construcción colectiva, tal vez con respecto a ciertos eventos mucho más prácticos. Vas a preguntar. No sé cómo explicar esto. Creo que es que vos habías dicho, y en la respuesta que le diste a Ángel, que no toda la... Bueno, creo que son más bien dos preguntas y si se puede repetir. Adelante. La primera era, vos habías dicho que no necesariamente tiene que darse, o sea, que no, tu solución no es igualmente radical que la de Strawson, en el sentido de que vos no crees que toda la agencia mental sea indirecta. Pero me pregunto si eso implica que vos no crees que en todos los casos la aparición del contenido es balística, porque gran parte de la razón por la que Strawson cree eso, según yo lo entiendo, es por esto de que los contenidos nos vienen a la mente, es casi un dato fenomenológico, pero entonces me pregunto si vos no crees que es necesariamente así, porque por ejemplo yo creo que puede no necesariamente ser siempre así, pero bueno, entonces por eso quería preguntar. Pero... Está bien. Eso es una muy buena pregunta y de hecho podría relacionarse con los antecedentes de investigación con respecto a la divagación mental. Fíjate que en el caso de la divagación mental hay casos de divagación mental intencionales, que eran los que nos estaban interesando en el caso de esa investigación, y los no intencionales, que son los más comunes cuando empezamos a pensar en otros temas distintos a los que a la tarea que estamos realizando, a conseguir diversos contenidos que van automáticamente del tema, pues ahí en el flujo de la conciencia. Y esto quiere decir que no todos los casos de recordar, no todos los casos de imaginar son acciones. Uno podría recordar espontáneamente, imaginar espontáneamente, y seguramente en ese caso, pues el recuerdo es balístico y simplemente aparece. Pero fíjate que en este caso, tal vez no seamos nosotros como agentes los que estamos invocando el contenido, sino que son ciertas circunstancias las que nos llevan a que el contenido aparezca. Entonces, claro, no estoy diciendo o no me estoy comprometiendo con que todas las formas de aparición de contenidos mentales son agenciales. Hay casos en los cuales sí lo son, y hay casos en los que no, hay casos de acciones mentales, y hay casos de simplemente aparición espontánea de contenidos que corresponden a recuerdos, imaginaciones. ¿Pero crees que, por ejemplo, podría haber casos de aparición de contenido que fueran, sin embargo, básicos? Por ejemplo. Es que, o sea, te lo pregunto porque, por ejemplo, creo que hay casos en los cuales uno simplemente tiene la intención de que cierto contenido aparezca y el contenido aparece. Entonces no parece que no hiciera nada especial para que el contenido aparezca. Entonces parecería que esa es una acción básica, pero al mismo tiempo el contenido puede ser balístico, se imaginaría uno. Entonces, por ejemplo, en esos casos, o sea, en esos casos no sé, y también te lo pregunto porque, pues sí, porque si no, o sea, por ejemplo, si no hay apariciones de contenido básicas, me pregunto cómo, o sea, cómo es que hay, por ejemplo, agencia directa en la mente. Muy interesante. Eso es un problema interesante a analizar desde el punto de vista de la teoría causal de la acción. Porque uno podría hacer una analogía, bueno, si hay una intención que preceda el movimiento corporal, ¿cuál sería lo que antecede a la generación de cierto movimiento del pensamiento? Uno podría pensar que también es una intención. La intención, al menos desde el punto de vista de J. Levy, se podría concebir así como la intención de hacer que se produzca un evento mental. Es un estado mental que causa un evento mental, así podríamos entender la acción mental. Y un ejemplo muy básico es mi intención de pensar en el río Medellín, una tarde lluviosa como la de hoy.
Esa intención es un estado mental que provoca un evento mental que sería la aparición de ese contenido. Y en ese sentido sería una acción básica, porque yo no estoy recurriendo a ninguna otra acción mental para que se produzca, ni tampoco a una acción corporal intermedia para que se produzca, simplemente es la intención y el contenido que aparece. Desde ese punto de vista lo podríamos ver así. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Strawson? Que Strawson ni siquiera acepta las intenciones mentales como medios del paso causal inicial para que se produzcan los contenidos, sino que él dice que si hacemos una separación entre la intención de generar cierto contenido mental, esto ya implica una petición de principios. Si tenemos la intención de pensar en el elefante rosado, pues ya lo estamos pensando de antemano. La intención ya tiene el contenido allí. Uno podría responder, al menos como lo hace Seth Goldwasser, de que haya una distinción intencional con eso. Uno podría, por decir algo, ponerlo en otros términos, así. Yo podría decir, vea, necesito tratar de recordar cuál es el autor de la crítica a la razón pura. Y yo sé que es Kant, y no acordarme el nombre Kant. Fíjense que en ese caso, uno podría tener una distinción entre el autor de la crítica a la razón pura, como la intención de recordar quién es el autor de la crítica a la razón pura, y luego que aparezca el contenido en Kant. Fíjense que estoy hablando de dos cosas que son, entre comillas, iguales, pero que al menos desde el punto de vista proposicional se presentan diferentes. Y allí también lo podríamos analizar así, y este tipo de análisis podría tratar de refutar el caso de Strawson, de que la intención ya presupone el contenido. Preguntas, comentarios. Sí, adelante. Bueno, solamente tenía un comentario más desde la misma ignorancia. No te preocupes. No te preocupes. Pues con respecto a lo que decía Roque en esas acciones colectivas, si de alguna manera el hecho de que no sean simples acciones locas, sino que respondan a cierto tipo de reglas, como en el caso del grupo de jazz, siempre hay un ritmo, siempre hay Una un círculo armónico que va trabajando, y el jazz mismo tiene sus reglas como para trabajar. Entonces, en ese punto donde estamos haciendo acciones creativas, pero estamos cumpliendo ciertas reglas, pues, ¿cómo se ve desde ese punto de vista? Sí, perfecto. Es interesante porque, claro, se supone que si uno está siguiendo como ciertos patrones, en principio, a primera vista, no debería surgir un pensamiento creativo. Porque al menos desde el punto de vista... Sí. Por ejemplo, eso no se le va a ocurrir a cualquiera. No voy a ir a para un público y hacer jazz. Se necesita cierta instrucción para que se undezca por esto. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Porque la utilidad en este caso es una condición necesaria de pensamiento creativo. Justamente por esos contextos en los cuales uno puede determinar que ese pensamiento en efecto es creativo porque está sirviendo ese contexto. Si yo, por ejemplo, traigo las impresiones de un campo de conocimiento muy distinto a la física, muy distinto a la matemática, por decir algo, la religión. Tal vez el contenido de lo que encuentre en la Biblia puede hacer que no me sirva para tratar de aplicarlo a la matemática. Puede ser. Puede ser que no encuentre una relación directa. O puede ser que lo haga como un sociólogo de la ciencia que encuentre que, de hecho, el hecho de que haya una perspectiva de Dios creador y que pone un orden y medida en las cosas, pues pueda darse también una aplicación al campo de la ciencia y hacer ciertas analogías. Fíjese que el hecho de tener ese conocimiento, más que tener una experticia, el poder hacer esa relación entre conocimientos es lo que permite también mostrar desde un punto de vista normativo qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Los psicólogos cognitivos, por ejemplo, Fink y sus colegas, proponen el modelo generativo exploratorio. Este modelo consiste en generar nuevas ideas a partir de nuevos puntos de vista, usos, etcétera, no muy comunes de las cosas que ya vemos, que ya existen, y ver si podemos explotarlas en contextos de acción específicos. Eso no quiere decir que el hecho de que haya ciertas reglas
nos impida llevar ese progreso, porque entonces imposibilitaría las acciones creativas. Por ejemplo, en el caso de las jugadas de ajedrez, una jugada muy interesante que deslumbra al público, pues no se puede hacer si uno omite las reglas del ajedrez o las incumple. Entonces, el hecho de tener ciertas reglas, como en el caso de los músicos, yo tengo que seguir cierta armonía, eso no quiere decir que yo pueda articular esa armonía de tales formas que me permitan generar armonías que no había considerado antes, que surgen de manera elocuente, en ese caso, si se puede decir, y mostrar a partir de ello que hay una forma creativa de articular esas formas, esos contenidos a partir de ciertas reglas, y que eso no me está limitando. Bien. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por tu asistencia. Nos vemos en un mes, 31 de marzo. El profesor Ángel Rivera presenta la formación y el holismo, el problema del holismo. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta la próxima.